Hola, bienvenido a otra entrega de No es otro podcast más de cine. Hoy estamos con la presencia de uno de los directores más importantes de España, Juanjo Ulloa. Bienvenido, Juanjo. Hola, ¿cómo estás, Fran? Aquí esperando tus preguntas, que seguro que son muy enjundiosas, y dispuesto a lo que haga falta, a que me fusile si hace falta. Nada, que lo primero de todo, darte las gracias por aceptar la invitación y siempre lo que yo me he preguntado es de dónde ha venido esa pasión por el cine tuya y si hay alguna película que te haya marcado. Bueno, hay diferentes razones, pero quizá la principal es que tenía una gran necesidad de transmitir o de contar historias, que la recuerdo desde niño prácticamente, y, y yo la veía muy conectada con la música. Lo que pasa es que nunca fui capaz de aprender a tocar un instrumento por mi impaciencia y sin embargo aparecía ahí el cine como un elemento narrativo que reunía diferentes disciplinas que me atraían mucho, ¿no? Como era la música, la fotografía, el teatro y lo que tiene que ver con la estética, ¿no? La decoración, el vestuario, que también son muy valiosos en el cine, me interesaban mucho. Entonces, poco a poco me fui metiendo, pero básicamente lo que había es una necesidad muy grande de conectar, ¿no? De expresarme. Y tenía una cierta introversión que me lo impedía, ¿no? Me costaba mucho relacionarme, tenía, pues vamos a decir, mi mundo interior, pero me costaba mucho transmitirlo a mis compañeros. De hecho, recuerdo los primeros años del colegio sin hablar con nadie. Me la pasaba en el recreo, un poco excluido, ¿no? Así que el cine apareció como esa herramienta, como te digo, primero de narrar y en segundo de conectar con mis semejantes. Y fue como una terapia para mí, poder hacer esos cortos de los cuales de alguna forma expresas que te sientes, bueno, pues no comprendido, hablas de la soledad, hablas del amor, hablas de la amistad, de muchos temas que te duelen, sobre todo cuando eres adolescente, niño, adolescente, ¿no? Pero Y no hubo una película, me preguntabas por películas, no tanto una ni un autor, sino muchas películas, ¿no? Las películas que yo veía cuando era adolescente que me marcaron, pero muchas eran muy comerciales. Te hablo de En busca de la arca perdida o quizá algunas un poco más autorales como El hombre elefante, La naranja mecánica, que la vi más mayor, pero me marcó mucho. No lo sé, Alien, son películas que me marcan y que me explican cómo se hace cine, ¿no? Me hablan del suspense sobre todo, ¿no? Que es lo que más me interesa. Y, ¿pero estudiaste cine de forma en una escuela de cine o aprendiste de forma autodidacta? Nunca estudié porque primero no había una escuela, pero en segundo lugar, lo que cuando yo me he convertido en cineasta he intentado transmitir a veces a los alumnos es que no veo viable enseñar a alguien algo artístico, ¿no? Puedes enseñar la técnica, puedes manejar herramientas que te hacen empezar a conocerlas y una escuela puede servir para eso y también para conocer a otros cineastas, pero la forma en que se hace una película creo que es algo muy personal. Yo no sabría explicarle a alguien cómo dibujar o cómo componer una canción o cómo hacer una película, ¿no? No sabría hacerlo. De hecho, sigo pensando que no sé hacer cine. Lo que hago es, en cada nuevo proyecto, intento averiguar cómo hacerlo, ¿no? Es una mezcla de experiencias previas y de intuiciones que vas teniendo, ¿no? No creo mucho, como digo, en la escuela de cine y creo más en la experimentación. Y yo experimentaba, y además hay una escuela gratis, bueno, a veces no es gratis, pero desde luego es bastante más económica, que es ver cine, ¿no? Lo puedes ver en la pantalla de tu televisor, lo puedes ver, por supuesto, en la gran pantalla, que es lo que debe ser, pero es la que más te enseña, ¿no? Y a veces incluso viendo películas muy malas. Yo he aprendido mucho viendo cine muy malo, ¿no? Aquello de, porque cuando todo está muy bien hecho, no ves el truco, no sabes cómo lo han hecho. Pero cuando ves que algo está mal, es cuando te descubre la trampa, ¿no? Me ayudó en ese sentido la tienda de fotografía de mi padre,
mis padres tienen una tienda y yo trabajaba como uno más ahí con mis hermanos y la gente venía con sus carretes, entonces se revelaba el carrete de 36 fotografías, lo que era la fotografía química de antes, que algunos no la han conocido, y la gente te traía las fotos y enfadada, decía, están mal, la cámara es mala, ¿por qué están mal estas fotos? Y tratando de explicarles por qué estaban mal, por qué estaban mal realizadas, tú mismo te esforzabas en comprender la técnica fotográfica. Entonces me ayudó mucho y desde niño prácticamente incorporé esa técnica fotográfica a mi conocimiento. Entonces, eso no es que sea imprescindible, pero es muy útil conocer esa técnica. Cuéntanos. Cuéntanos cómo empezaste con tus primeros cortometrajes. Estábamos hablando que era en 35 milímetros, 16 milímetros, y cómo te lanzas a sacarlo adelante. Bueno, primero con el Super 8 era un proceso muy amateur porque el Super 8 es un formato de 8 milímetros, como dice la propia palabra, y no tiene copias. Haces una única copia, trabajas con ella y si la rayas, la estropeas, la has perdido. Me resultaba muy frustrante esto, ¿no? Y la calidad era muy mala. Hasta que conseguí, precisamente por causa de los premios que recibí en festivales de Super 8, conseguí hacer mi primer cortometraje en 16 milímetros. Obtuve una cámara y ya vi que era un formato de más calidad. Con los premios que recibí con este segundo, con este corto en 16, conseguí hacer un corto en 35 milímetros y ya tuve que alquilar la cámara, pagar por ella y todo el proceso profesional, digamos, y vi realmente el juguete tan caro en el que me había metido, ¿no? Todo era un agujero de dinero, ¿no? Alquilar los focos, contratar equipo, el sonido, todo, ¿no? Pero fue un proceso, digamos que los premios en los festivales me dieron no solamente la autoseguridad, ¿no? El amor propio de esto puedo hacerlo, ¿no? No se me da mal, la gente entiende. Y sobre todo el contacto con el público. El contacto con el público es el que me dio la fuerza para pensar que lo que estaba contando conectaba con terceras personas, lo comprendían, les interesaba, les emocionaba y eso me dio muchísimo ánimo a continuar. Y es que, claro, es que de 1984 hasta el 1989 fuiste a cortometraje por año. ¿Cómo hiciste esta locura? Bueno, es que el libro que publicó la Filmoteca sobre mis películas se llamó Cine en las entrañas y yo creo que de alguna forma quería indicar que para mí lo más importante del mundo era el cine. Para mis compañeros, para mis amigos de la cuadrilla, del colegio, había otras prioridades. Unos les gustaban los hobbies, el fútbol, salir de copas por ahí, pero tenían un amigo cuya prioridad absoluta era tratar de contar algo con su cámara. Entonces yo dedicaba muchísimas horas, dedicaba mucho tiempo desde mi ignorancia, porque el primer corto, por ejemplo, ni siquiera sabía que se rodaba en desorden, por lo tanto lo rodé en orden cronológico y solo rodaba los sábados o los domingos, puesto que estaba ocupado en el colegio y con las tareas y demás. O sea que tardé meses y meses en rodar un corto que se podía haber rodado, no lo sé, en 10 días, ¿no? Fui aprendiendo así. Pero sí, yo estaba totalmente entregado al cine y en cierto modo ha seguido siendo así. Y en 1991 consigue con tu corto El Reino de Víctor el Goya como mejor cortometraje. ¿Qué supuso esto en tu carrera? Sí, creo que fue el corto es del año 89, por lo tanto supongo que fue en los Goya del año 90, puesto que el 91 ya estábamos con el largometraje, pero supuso, bueno, el corto El Reino de Víctor ya había tenido un recorrido de festivales, algunos de ellos ya había participado con el anterior, con Akisho. Pero el Reino de Víctor, digamos que fue como un cualitativo en cuanto a formato, en cuanto a festivales de mayor categoría, y fue muy reconocido. Entonces nos dieron bastantes premios. Cuando llegó el Goya era otro premio más. En ese momento estás en una dinámica de que estás ganando premios y llegas a pensar, incluso inconscientemente, por supuesto, que es fácil. Dices, bueno, trabajas y ganas premios, ¿no?
Luego descubres que no, que a veces te premian, a veces no te premian y que hay muchos intereses también en los premios. Pero realmente te abre una puerta, ¿no? Me abrió esa puerta y si gracias a los premios de los cortos hice mi corto en 16 y gracias a los premios de ese corto hice el Reino de Víctor, gracias a los premios del Reino de Víctor me pude plantear el ponerme a rodar un largometraje porque hubo una confianza en mí, ¿no? No solo por mi parte, sino por terceros, ¿no? Y si tuviese que elegir uno de tus cortometrajes, ¿cuál elegiría y por qué? Bueno, es imposible elegir un corto como supongo que es imposible seleccionar un hijo de, cuando los que tienen hijos. Es un tópico, pero es cierto, tú no tienes distancia con ellos. Para ti no se dividen en buenos, malos, regulares, se dividen quizá en los que más te han costado. Y es que no sé si lamentablemente, porque no conozco otra manera, todos han sido muy duros, ¿no? Hacer cada uno de los cortos ha resultado durísimo y en algunos de ellos lo he pasado realmente mal, ¿no? Económicamente, personalmente, no tenía dinero, he tenido que hipotecarme, he tenido que pedir muchos favores y ha resultado un camino, la verdad es que bastante árido. Al final recibes premios y se te empieza a olvidar, ¿no? El camino, pero puedes pensar, ¿y si no te premian? Porque a veces no te premian. ¿Ha merecido la pena? No estás seguro, ¿no? Si no consigues llegar al público y al reconocimiento. Pero no lo sé, quizás tienes que quedarte siempre con lo último, ¿no? Mi último corto fue El Reino de Víctor, pues debo quedarme con ese. Y Juanma, ¿cuál ha sido la mayor locura que has hecho para poder rodar una peli? Bueno, la he hecho en varias ocasiones y ha sido, que ya lo he dicho, hipotecar mi casa. Nosotros, la manera de encontrar una financiación, puesto que no teníamos medios, era precisamente, por supuesto, acudir a las televisiones, a la financiación estándar, que es pedir ayudas, pero hubo un momento en el que no teníamos dinero para acabar la película y yo lo planteaba, mi familia me apoyaba, especialmente mis hermanos y mi madre, y mi madre, con mis veintipocos años, se iba a un banco y con los premios en la mano o los periódicos en la otra, le decía al director del banco que su hijo era muy válido, que iba a recuperar el dinero, que nos hiciera un préstamo y para obtenerlo pues pedían obviamente algo a cambio y esto era hipotecar tu propia vivienda, ¿no? Eso fue algo muy, muy extremo, no debería haberlo hecho, pero realmente no tendría carrera si no lo hubiera hecho. El riesgo fue extraordinario y excesivo y se volvió a repetir incluso con La Madre Muerta y con Frágil. Con lo cual, pues tuvimos graves problemas económicos que arrastró desde entonces. Yo nunca he tenido saneada la economía por causa de los enormes conflictos económicos que tuvimos. Fíjate que 30 años después de Alas de Mariposa, veintitantos de La Madre Muerta, casi 20 de Frágil, acabamos de remasterizar esas tres películas en 4K, en la máxima calidad que se emite digamos, digital, y acaban de ser estrenadas en una plataforma, con lo cual las películas, con ese esfuerzo que estoy contando tan extraordinario y con ese sufrimiento, eh, resulta que siguen ahí, ¿no? Siguen y pueden verse y ahora pueden contemplarse por otro tipo de público que es el de las plataformas, de una manera más abierta, más popular. O sea que al final supongo que ha merecido la pena, pero es uno de esos consejos que le diría a la gente de no lo hagáis en vuestra casa. Y tu primera película fue un debut inolvidable. Conseguiste el premio en el Festival de San Sebastián y los Goya como mejor director novel, mejor guión original y mejor actriz protagonista. Cuéntanos cómo lo viviste. Sí, fue como estaba contando antes, una dinámica, ¿no? Tenía una dinámica en la cual trabajaba mucho, estaba muy dedicado y recibía mucho reconocimiento, muchos premios, ¿no? De alguna forma era inmediato todo, ¿no? También ocurre una cosa con la gente que empieza o que no ha entrado todavía en la industria, que es que la industria no te ve como alguien ni malo ni bueno, simplemente eres un potencial, ¿no? Con lo cual yo creo que ese reconocimiento bueno, pues al que se convierte en profesional, al que está llegando a la industria, suele ser de alguna forma más sincero, ¿no?
luego llegan más los prejuicios, pero en esa época yo contaba con ese elemento y recibir la Concha de Oro y todos estos Goyas y premios y demás, pues yo creo que fue de alguna forma el decirme que podía dedicarme a ello de forma profesional. Hasta ese momento el cine no dejaba de ser una especie de hobby al cual implicaba la mayor parte de mi tiempo, mi esfuerzo, mi energía, mi amor también, pero en el momento que recibí esos premios ya no había vuelta atrás. Digamos que esos premios marcaron una carrera y marcaron el que yo me dedicara definitivamente a hacer cine y solo a hacer cine. Sí, y imagino que aprovechaste la inercia y te produciste tu siguiente peli, La Madre Muerta. ¿Te supuso hacer esta película tanto o fue más fácil levantar tu segunda película? No fue más fácil por lo que estoy contando, porque lo que descubrí quizás con la primera película, que es lo que estaba antes adelantando, es que con la primera película de alguna forma te descubren, ¿no? No existe un prejuicio todavía de ningún tipo, que es lo que suele ocurrir con los cineastas cuando empiezan, que se tiene más en cuenta, digamos, su valía y, y decirlo de una forma un poco cruda también, igual suena a los no iniciados, el sistema prueba realmente si eres útil para sus intereses, para sus fines comerciales, políticos muchas veces. Y claro, yo con mi segunda película me definí como alguien que iba a trabajar desde la independencia y esto sentó muy mal. Entonces me quedé de repente solo. Digamos que los cantos de sirena que había para que yo trabajara para un determinado grupo y para de una determinada manera, pues yo los desoí porque tenía algo que contar, tenía una historia que llevar adelante, creía que sabía cómo hacerlo y tenía esa osadía también juvenil. Entonces yo continué con La Madre Muerta, como digo, hipotecando de nuevo mi casa y haciendo todo el esfuerzo que había hecho con Alas de Mariposa o más incluso. Y se dieron situaciones muy duras, como digo, con la industria, con los medios de comunicación, porque en el momento en el que ya vieron que no seguía, digamos, las instrucciones que se te dan en estos casos y que no resultaba útil a sus fines, pues ya no era persona grata, ¿no? Así que fue, en cierto modo, fue más duro y ya tuve que dirigir un poco la distribución internacional y la distribución en términos de reconocimiento en festivales fuera del país, porque aquí había una agresividad y había una belicosidad enorme, ¿no? De hecho, no tenía entrevistas prácticamente y los comentarios eran muy nocivos, ¿no? Afortunadamente fuera no fue así, pudimos estrenarla en el Festival de Venecia, Montreal y los reconocimientos fuera de España pues me dieron un poco esa alegría que nos estaba faltando y pudimos acabar de pagar la película con los años, desde luego no en ese momento. Porque con tu primera película, tu primer debut, ¿con qué edad tenía? Bueno, las películas a veces es difícil calcular porque pasan años. Yo me he tirado hasta 5 años con una película, pero Las de Mariposa empecé con 23 años, se estrenó cuando yo tenía 24 años. Es que veo que tu debut fue el debut soñado por mucha gente. Bueno, yo creo que es confuso o incluso peligroso el hablar de edades tan tempranas. De hecho, yo he tenido a mi alrededor algunos compañeros que por causa, vamos a decir, que la culpa suena muy cristiana, por causa de esas cifras de debut, de mirarse en un espejo, de decir con qué edad triunfaste, con qué edad hiciste cine, han pretendido emularlo y las circunstancias son absolutamente diferentes, cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su ritmo y es un error. Entonces me he encontrado con gente que se sentía frustrada porque a los 30 no había obtenido el éxito y el reconocimiento que esperaba, ¿no? Y lo esperaba porque estaba mirando en el espejo incorrecto. Creo que no hay tal espejo, cada uno tiene el suyo, ¿no? Pero para mí, desde luego, tuvo una parte muy poderosa y muy buena porque enseguida supe qué quería hacer y encontré un camino y una parte terrible en el que desde muy joven, digamos, no tuve tanta oportunidad de dedicarme a, pues no sé, a la diversión, aunque también la tuve, por supuesto,
y estuve muy condicionado también, ¿no? Por ese éxito profesional y empezaron, como tú sabes, y más en este país, los enemigos desde muy temprana edad, que, bueno, que se han arrastrado prácticamente toda la carrera y ahí siguen, ¿no? Así que, bueno, quizás de haber tenido ese éxito más tarde hubiera vivido una época, vamos a decir, de mayor tranquilidad. Pero ha sido siempre un trabajo bastante conflictivo el seguir adelante, sobre todo desde la independencia. Y a la tercera salta la Irba y es donde y lo que me gustaría saber es de dónde sale la idea de hacer una película tan diferente como las anteriores. Bueno, precisamente de esta sensación de que había sido encasillado. La industria enseguida te... El público también, pero bueno, siempre está mediatizado, evidentemente, por lo que dice pues el que maneja la información. Pero de alguna forma se me había encasillado, ¿no? Yo ya era un director de cine dramático o trágico, vamos a decir, sesudo incluso, o intelectual, oscuro, eh, personal, intimista, todas esas etiquetas podían tener su parte de razón, pero desde luego no era mi propia existencia así, ni yo era eso. Al contrario, tenía una vena totalmente ajena a todo eso, estaba en algunos otros trabajos y estaba en mi vida personal y de alguna forma pues tenía ganas de romper un poco ese cliché que se había creado sobre mí y me fui al otro extremo. Yo en ese sentido soy bastante extremista en cuanto a gustos. Me gusta por un lado, o si quieres decirlo de otro modo, eh, lo dicen los clásicos, ¿no? Los clásicos griegos, las máscaras son la máscara del drama y la máscara de la comedia, ¿no? Las dos grandes máscaras del teatro, ¿no? Y el cine es teatro de algún modo, o se origina desde el teatro y la literatura. Así que yo me voy del drama a la tragedia, ¿no? De la tragedia al drama, ¿no? Sin pasar por ningún lugar intermedio. Así que me fui a ese extremo. Eh, También suelo decir que de lunes a viernes soy Alas de Mariposa, Frágil, La Madre Muerta o Baby, y que el sábado por la noche soy Airbag o Rey Gitano, ¿no? Es la gamberrada del fin de semana, que a veces el domingo por la mañana descubres que no tenía ni puñetera gracia. Pero desde luego era una vena muy personal y muy cercana que yo disfrutaba de cultivar con mis amigos. Mi sentido del humor era también muy desarrollado en ese sentido y tenía ganas de expresarlo. Y sirvió también un poco de contrapunto o de, ¿cómo decirlo? De, bueno, de tocar las narices un poco también, ¿no? A esa industria que me había encasillado, ¿no? Si quieres, de provocación, ¿no? Hacer una película que era justo lo contrario, lo que de repente ya te hacía absolutamente imposible de clasificar, ¿no? Por supuesto, les enfadó más todavía. ¿Y te esperaba el éxito de taquilla de Irba? No, se había hecho como una película, vamos a decir, del circuito comercial, en cuanto a que era una película que era más comestible, más fácil de consumir, porque, bueno, tenía una serie de elementos de comedia y la comedia siempre es más vendible, ¿no? Pero incluso hicimos alguna apuesta privada entre los amigos y nos quedamos extremadamente cortos. No imaginábamos, ¿no? Que iba a convertirse en un, bueno, pues en un éxito histórico y que iba a generar pues tanto sentimiento popular, ¿no? En frases que se han quedado ahí, que se han convertido en cultura popular. Nunca lo imaginamos porque yo creo que era imposible, porque no había un precedente. Sobre todo teníamos en contra a unas cuantas cuestiones. Vuelvo a repetir lo de que no nos hacían entrevistas, no salíamos en la prensa, fue el público soberano el que tomó la decisión de ir a ver la película, pero no teníamos el apoyo mediático en absoluto. Y además es que la película se estrenó en junio. Hasta el año 97, que se estrena esa película, el cine español estaba prácticamente vetado en el verano. Solo se estrenaban los blockbusters americanos. Se veía como una época absolutamente venenosa para el cine español, donde solo cabían las grandes películas de los grandes estrenos de acción de América. Y sin embargo, con Airbag se rompió esa tendencia y bueno, y de alguna forma
fue algo inesperado y ayudó bastante a que eso cambiase. Ese panorama de extranjero en tu propia tierra cambió bastante desde entonces y se han estrenado ya regularmente películas españolas en verano. Y hiciste, has hecho películas serias, comedia y luego de repente documentales. Me llama mucho la atención por qué este cambio. Bueno, yo en realidad como espectador es curioso porque no soporto realmente tantas películas de ficción. Me cuesta mucho seleccionarlas. A veces empiezo a ver una y no me interesa y digo, esto ya lo he visto y me están contando lo mismo, del mismo modo, y la quito, tengo poca paciencia. Y sin embargo, muchos documentales, evidentemente los buenos, o espero que sean los buenos, me interesan mucho. Tengo una enorme curiosidad como espectador sobre temas históricos, personales, sociales, etcétera. Me interesan muchísimo. Y en concreto los documentales que yo he abordado tienen que ver con la música y en concreto con el rock. Y yo he sido, ya lo he contado antes, un melómano, un músico frustrado y un melómano enorme, ¿no? He tenido más conexión incluso con el rock and roll que con el cine. Y he tenido más conocimiento sobre la música rock que sobre los cineastas. Me han interesado más. También la cultura rock y el mundo del rock me ha interesado más. Cuando llego a un festival de cine no me encontraba demasiado cómodo entre mis compañeros cineastas, pero cuando iba a un concierto me encontraba muy cómodo con los músicos. Tengo amigos músicos, en fin, creo que es un mundo bueno, que me atrapa, ¿no? Por eso acepté esos encargos. Han sido encargos siempre los documentales musicales. Curiosamente, la gente que me encarga cosas no viene del mundo del cine. El mundo del cine de alguna forma me, me es ajeno, me rechaza, una especie de prejuicio, temores. Y el mundo ajeno al cine, sin embargo, puede ser el del rock, el de la música, me ve como alguien que es parte de su juego y de su mundo y por ahí me llegan las propuestas, videoclips, documentales musicales, etcétera. Y después de Irva, tuviste un parón de varios años. ¿A qué se debió? Bueno, visto desde fuera, la gente lo ve como un parón porque no estás estrenando y no se hace popular tu recorrido, no es, digamos que no es comercial o no es popular. Pero para el que está dentro, desde luego no hay ningún parón. Precisamente esos años fueron intensos de trabajo. De hecho, hay dos películas que trato de poner en marcha. Una es un encargo que se llama El Manso y que nunca se lleva a cabo. Acabo denunciando al productor que pretende firmar mi propio guión, una práctica mafiosa típica de nuestro cine español. Y otra película que es Capitán Trueno, en la que estoy embarcado, pues no sé si año y medio, 2 años, entre la escritura del guión y todo el proceso. Una película muy comercial también y de mucho presupuesto, que finalmente acaba en nada también por desavenencias con la producción. Una película que debería haber costado pues un presupuesto alto y que se estaba gestando con un presupuesto absolutamente insuficiente a todas luces, ¿no? Y la que claro, prácticamente nos iban a obligar pues a trabajar muchas horas y a hacer muchos esfuerzos que no le corresponden a los obreros del cine, sino a los patronos del cine, ¿no? En ese sentido, esas fueron películas que llevaron varios años y en medio también hubo varios proyectos, también hubo un documental, uno de los documentales musicales, que es el documental sobre el grupo Golpes Bajos, uno de mis grupos preferidos de los años 80. Si vas sumando y le sumas a eso los 2 o 3 años que cuesta hacer una película, que costó hacer Frágil, pues te encuentras con la cifra adecuada, ¿no? Lo que pasa es que desde fuera hice varios videoclips también. Desde fuera, al no haber estreno, pues la gente tiene la sensación de que no estás, ¿no? Guillermo del Toro siempre dice, y algunos cineastas, que el estado natural de una película es que no salga. ¿Piensa que es verdad? No sé la estadística que puede tener Guillermo o otros cineastas. La mía, desde luego, ha sido, si tengo 2 largometrajes documentales, hay otro que no se podría llamar largometraje, y 6 largometrajes de ficción, lo cual no es mucho, puedo decir que a eso he de sumar otros 3 largometrajes
que se escribieron, incluso se desarrollaron y nunca se rodaron. O sea que aproximadamente puede ser un, no sé, 30, 40, 50% del esfuerzo que hago no se consigue llevar a buen puerto, ¿no? Y en 2015 rueda El Rey Gitano y otra vez vuelve a la comedia. ¿Te sientes más cómodo con la comedia o prefieres hacer el género que tú empezaste al principio de tu carrera? Me siento cómodo con los dos, como decía, con los extremos. Bueno, en realidad Rey Gitano se rueda en el 2013, se desarrolla durante el 14 y se estrena en 2015, como dices. Como digo, son siempre 2 años, incluso 3 por película, cuando no son más, que a veces ha habido proyectos como el que tengo ahora que lleva años y se vuelve a poner en marcha. Pero me siento cómodo. Era una película, de alguna forma, en cierto modo había un poco de encargo en cuanto a que había que hacer una película con unos fundamentos también comerciales. Había una crítica también a la sociedad actual, una sociedad en la cual justamente ya no se puede criticar nada. Está todo bajo la lupa de la corrección política, una censura encubierta que admiten los propios creadores, lamentablemente, y que está destruyendo la cultura tal como la conocemos, la cultura libre, ¿no? Ahora la cultura y la creación están en manos de la ideología, ¿no? Absolutamente. Pero esa película iba por ese camino y de alguna forma era, bueno, pues criticar a veces de una manera bastante directa y a veces de una manera un poco simbólica, pues toda esa corrección política, ¿no? Con los grupos, con la denominada izquierda y derecha española, el facha y el republicano permanentemente enfrentados y sobre todo una sociedad bastante aborregada, ¿no? Esa era la intención de la película y una vez hecha vuelvo otra vez con mis fantasmas, ¿no? Con mi mundo, digamos, interior, pero también es mi mundo interior hacer comedia, también es parte de mi idiosincrasia. Y tu última película, Baby, ¿de dónde nace la idea y cuéntanos sobre ella? Sí, una vez que ya estaba estrenada Rey Gitano, yo tenía un proyecto que se llamaba El Mal, que no era viable porque es una película, digamos, de mayor presupuesto, y luego tenía una especie de emoción interna que tiene que ver con la narración del valor de la propia vida, que la simbolicé en forma de ese argumento que escribí, que se llamó Baby, y en el cual hacía un homenaje también al propio cine, ¿no? A las herramientas del cine, la fotografía, la música, la interpretación, el silencio, los elementos como el vestuario, la decoración, elementos que realmente son muy importantes para narrar. Eliminando todo diálogo, fui eliminando cada vez más diálogo hasta que al final realmente el diálogo desapareció de la película. Esta era una película muy intimista, una película, vamos a decir, que se podía manejar con un presupuesto mediano pequeño y me puse a ella a partir del 2017. En el 2019 pudimos rodarla y en el 2020, en medio de la pandemia, con esa situación tan lamentable, pues se pudo estrenar, teniendo pues todo lo que le pasó a las demás películas de ese año, ¿no? Que tuvimos esa desgracia de tener, bueno, pues como decía yo, un coche de Fórmula 1 sin pista. Habíamos estado preparando al piloto, la carrocería, el motor, pero no teníamos una pista donde poner el coche a funcionar, así que sí que pudimos hacer un recorrido bastante largo que aún continúa de festivales internacionales y la película por ahí tuvo un recibimiento extraordinario, sobre todo en términos de premios y también de comentarios cinéfilos, con lo cual, pues una película muy humilde, pues bueno, parece que también pues hemos tenido ese reconforte, ¿no? De poder ver que llega a los corazones. Y una vez acabado Baby, pues he retomado otra vez este proyecto, El Mal, que es una película, como digo, pues más del circuito industrial. Y en tu película Baby, creo que hace una cosa que es lo más difícil, ¿eh? Contar una historia sin diálogo. Es decir, está rodando como si fuera cine mudo.
Eh, ¿Ya estaba pensando alguno referente a la hora de rodar? ¿Referente del cine mudo? No, bueno, realmente hay una confusión con el cine mudo. El cine mudo no tiene sonido. Baby tiene todo el sonido. Es muy importante, de hecho, los pequeños sonidos, incluso los sonidos de la naturaleza, la música, por supuesto, que quizás ha sido lo más reconocido en la película, por lo menos lo más premiado. Eh, y desde el principio, si un espectador se fija en mis primeras películas, tienden a no tener diálogos. Alas de mariposa tiene pocos diálogos, La madre muerta tiene pocos diálogos y Frágil también. De hecho, la primera parte de Frágil creo que en media hora nadie habla. Para mí era un elemento puramente narrativo. El cine es un lenguaje por sí solo, no es teatro, no es literatura. A veces yo veo películas que me da la sensación de que lo confunden. Veo teatro filmado, veo libros rodados, pero el cine es otra cosa, tiene elementos propios y además son muy interesantes y abren en el espectador la posibilidad de ser interpretados. Así que yo intenté, de esa forma, como te decía, homenajear al propio cine con Baby e ir reduciendo. Tú me preguntabas si tenía diálogos. Originalmente tenía muy pocos, cada vez fuimos quitando más diálogos. De hecho, en el rodaje se llegaron a rodar algunos diálogos, pero nunca se montaron en la película. La película se llegó a montar ya sin diálogos, sin texto ninguno, y confiando también en que estamos tratando con espectadores que, aunque hemos sido aborregados durante sobre todo la última década, tenemos una capacidad para interpretar las narraciones, las informaciones que nos van llegando, y ha sido especialmente hermoso participar en coloquios donde se pasaba Baby y ver cómo el público interpretaba los símbolos que le íbamos dando, ¿no? Hay muchos símbolos en esa película, está cargada de metáforas, sobre todo es una película de metáforas que habla de la sociedad actual, de esa lucha, como digo, de la vida y la muerte, y ha sido muy enriquecedor. Quizá lo más valioso de la película es poder ir, para mí por lo menos como autor, es poder ir a una proyección y participar luego en un coloquio con el público y ver cómo el público, al contrario de lo que creen muchas veces determinadas plataformas, es inteligente. Y una curiosidad, una pregunta personal que quería hacerte. ¿Es verdad que tiene un tatuaje de Torrente porque perdiste una apuesta con Santiago Segura? Es verdad que hice una apuesta con Santiago porque él alardeaba de que su película Torrente iba a hacer más taquilla que Airbag y yo, por supuesto, como buen vasco, lo negaba y decía, imposible ganarme. Y entramos en una patética discusión, penosa discusión de amigos, en la cual al final acabamos apostándonos que el que perdiera se tatuaba un determinado tatuaje en el cuerpo. Y perdí yo. Así que tuve que cumplir mi apuesta. Sí, efectivamente, tengo un tatuaje en el cuerpo. La verdad es que es muy bonito porque hice un bonito diseño, no cogí para nada el, el diseño y el logo original de Torrente. Esto yo sé que a Santiago no le gustará. Y me hice un tatuaje tribal en el que pone Torrente, efectivamente. Y bueno, ahí está para el que lo quiera encontrar. Vale. Y ahora me gustaría saber cómo es tu manera de trabajar en un set con un director de foto. Yo le digo al director de fotografía, eh, básicamente, que yo soy el dibujante de la película y que él es el pintor. Yo dibujo los planos, dibujo el encuadre, coloco los elementos y le pido a él que lo pinte, que lo llene de luz y que lo llene con su paleta de las formas y de las emociones que un buen pintor puede crear en un escenario. Pero la base, digamos, de ese, bueno, pues de esa narrativa visual y el dibujo está creado previamente. Y ha habido algunos directores de fotografía que no lo han entendido, sobre todo al principio de mi carrera me costaba más expresarlo, luego ya he sido más hábil con ello y me he llevado especialmente bien cuando lo han entendido, porque eh, yo necesito crear con mi cámara el encuadre, la colocación de los elementos, pero quiero que haya alguien que pueda expresar eso con luz. Y eso es el director de fotografía. ¿Y cómo es tu manera de trabajar en el set y qué importancia tiene un primer ayudante de dirección? Bueno, el ayudante de dirección
es tan valioso que yo creo que sin él la película no llega a buen puerto. De alguna forma la película tiene una estructura un tanto militar. Hay gente que esto lo ve como algo, no sé, negativo, porque hay mucho prejuicio al respecto, ¿no? En cuanto oyes la palabra militar. No lo tiene que haber en absoluto, simplemente tiene que haber unos estamentos en los cuales no puede hablar todo el mundo con todo el mundo porque se paralizaría el trabajo, ¿no? Tú tienes que dirigirte a alguien que sabe lo que tú tienes que hacer y tú tienes que dar órdenes al que debajo de ti tiene que hacer, tiene que seguir tus instrucciones. De ese modo no se bloquean las informaciones, ¿no? Sino que fluyen. Si todo el mundo hablase con el ayudante de dirección, con el director, sería imposible trabajar, ¿no? Y el ayudante de dirección es el que canaliza todas estas informaciones y el que las lleva a buen puerto. Por lo tanto, tiene que tener algo, en cierto modo, como digo, de sargento de la milicia y sobre todo una capacidad de organizar mentalmente todo el rodaje, todos los días, todos los equipos, las personas, los elementos. Así que no todo el mundo tiene esa capacidad. Hay gente que piensa que es el paso previo a dirigir, en absoluto. Lo normal es que un buen director sea un mal ayudante de dirección, que un buen ayudante de dirección sea un mal director. Son talentos muy diferentes y personalmente a mí me cuesta mucho encontrar un ayudante de dirección, precisamente porque soy bastante controlador y precisamente la labor del ayudante es controlar. ¿Y cómo es tu manera de trabajar con los actores? ¿Utiliza algún tipo de método? Bueno, justamente creo que mi regla sería no usar método. Me da la sensación de que a veces el método va contra la persona y es un rigor que estropea la flexibilidad, la fluidez. Las personas que tengo delante, los actores que tengo delante son personas y cada una es de su padre y su madre. Yo creo que mi obligación es descubrir una vez que los tengo delante con quién estoy hablando, qué tipo de persona es y aplicar en cada ocasión un determinado mecanismo, no sé si método, un mecanismo en función de mi intuición con esa persona. No es lo mismo, lo explicaba en una entrevista, no es lo mismo dirigir a un niño pequeño al que no puedes darle demasiada información, ni técnica, ni emocional, porque no le va a servir de nada, y tal vez tienes que darle instrucciones muy concisas y muy precisas, mecánicas, que dirigir a, pues no sé, a un actor o a una actriz que son precisamente muy del método y que se van a una esquina y se preparan. Alguien necesita muchísima información, mucho cuidado, otros quieren que les dejes libres, otros son muy creativos y te proponen muchas cosas, otros en absoluto solo quieren que les digas exactamente lo que quieres. Y creo, como digo, que tu obligación es, de alguna forma, entender la psicología del actor que tienes delante. Y para terminar, ¿qué consejo puede dar a jóvenes cineastas que quieren dedicarse al cine de forma profesional? Chicos, estáis a tiempo de buscar otra profesión. Bueno, en realidad yo lo que suelo decirle a la gente es eh, no, no admitas o no aceptes consejos, ni siquiera este, porque es que es muy difícil, me parece, aconsejar. Yo puedo dar una opinión, ¿no? Pero no un consejo. Lo que sí me parece importante es que cuando alguien se va a dedicar al cine, piense que es una profesión pasional. No es algo a lo que uno puede dedicarse como hobby, en los ratos muertos, con un plan B. Yo no tenía plan B, ¿no? Yo había tomado una decisión y era una decisión absoluta. Y si realmente eres honesto contigo mismo y eres capaz de darte cuenta si quieres dedicarte al espectáculo para figurar en los papeles, vas a encontrar con que el camino es demasiado duro. Si tu fin realmente es el amor a esta profesión, el amor a la narración, a contar cosas, a conectar con el público, es posible que te merezca la pena el sacrificio. Pues muchas gracias, Juanma. Gracias por aceptar la invitación y sobre todo por compartir toda tu pasión por el cine. Pues nada, gracias a vosotros, que sois realmente quienes la recibís y lo que se dice siempre que es un tópico, pero es cierto, ¿no? Sin público no hay cineasta, sin público no hay narrador y creamos para la gente, para que la gente de alguna forma nos devuelva, ¿no? Su cariño. Así que aquí me tenéis siempre que queráis. Venga, pues muchas gracias, Juanma. A vosotros.